presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? No, Pablo. Aquí está hablando Pablo, hermanos, porque acuérdense que es una carta que Pablo está hablando y dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, como con temor y con temblor. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que también comprender, y yo creo, hermanos, que lo sabemos, es que si nosotros hacemos, hermanos, la palabra de Dios siempre nos va a guiar a hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Y no a nuestra manera. Por eso Pablo les dice, ¿cuál es la manera? Entonces, hermanos, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Si nos detenemos un poquito, hermanos, en este texto, se nos dio algo maravilloso, que es la salvación. Es un regalo, hermanos, en la gracia de Dios, que nosotros recibimos un regalo a precio de sangre. No nos costó, ¿sí? Pero ahora, hermanos, dice que cómo tenemos que cuidar esa salvación, con temor y con temblor. Amén. Entonces, en el siguiente texto dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que provoca en nosotros, hermanos, el querer como el hacer su buena voluntad? Dios. Amén. Por eso, hermanos, dice que no debe ser a nuestra manera, sino a su manera. Y yo te pregunto, ¿es fácil? No, no es fácil, hermanos. Amén. Porque nosotros aprendemos tanto en este camino. Porque de repente, hermanos, hay circunstancias difíciles en las que atravesamos y queremos hacerlo a nuestra manera. ¿Sí? Y Dios nos enseña que no es a nuestra manera, sino a su manera. Amén. Y los voy a llevar, hermanos, permítanme, hermanos, vámonos a Mateo, hermanos. Vamos a estar viendo Biblia, vamos a estar viendo palabra de Dios. Y les voy a leer, hermanos, aquí en Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuál es la manera de Dios, hermanos? Qué difícil, ¿verdad? Su palabra a veces se nos hace muy dura, pero dice la palabra que la palabra de Dios es como espada, sí, que penetra en lo más profundo de nosotros. Y nos está diciendo, hermanos, que se había dicho en lo antiguo que no deberían de matar, pero Jesús dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de lo que está aquí, ¿sí? Porque yo puedo, hermanos, en una familia, tú te enojas, ¿sí? Está chiquita la familia, tienes 2 papás y 3 hermanos, y es una familia pequeña, pero aún así hay dificultades
diferencias, te enojas, puede haber discusiones y es algo pequeño. Ahora dimensiónalo a la iglesia. Amén. ¿Acaso no va a haber diferencias? ¿Acaso de repente no te vas a enojar? Pero ¿qué es hacer las cosas a su manera, hermanos? A su manera. Dice que Él provoca. El Espíritu Santo, cuando tú tienes algo en contra de tu hermano, ¿qué te indica el Espíritu Santo? Tú le recibiste, tú estás caminando, amén, en obediencia. Y viene el Espíritu Santo y dice que Él va a provocar el que nosotros hagamos la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa, hermanos? ¿Qué inquietud te pone el Espíritu Santo cuando tú estás mal con tu hermano? Que vayas y arregles con él. No estás tranquilo hasta que tú vayas y arregles esa diferencia que tuviste con tu hermano. Por eso, hermanos, dice que no es a nuestra manera. Si nosotros hacemos a nuestra manera, ¿qué haríamos, hermanos? ¿Cuál es nuestra manera? ¿No me habla? No le hablo. ¿Cuál es nuestra manera? ¿Habló mal de mí? Pues hablo mal de él. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra manera? ¿Me volteó la cara? Le volteó la cara. Porque esa es nuestra manera. Sí, pero no tenemos que vivir a nuestra manera. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, porque son las que dan resultados. Amén. Nos da algo efectivo. Cuando nosotros, hermanos, guardamos rencor en nuestro corazón y permitimos, hermanos, que empiecen a crecer cosas en nuestro corazón y no lo hacemos a la manera de Dios, llegamos en un momento que ya no queremos venir a la iglesia, porque ya no queremos ver al hermano que a lo mejor nos lastimó. Va a haber un momento que mejor ya no vamos a querer venir a la iglesia porque nos decepcionó el hombre, cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera. Amén. Por eso nos conviene, hermanos. Nosotros tenemos que buscar de su presencia. Tenemos que esforzarnos día con día. Amén. Y decirle a esta carnita, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Porque entonces, hermanos, dice que nosotros, ¿cómo debemos de ser adoradores? En espíritu y en verdad. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros nos estamos moviendo a nuestra manera, no tenemos libertad de adorarle. No tenemos libertad de hablar con el hermano. Estamos siendo esclavos, algo nos está esclavizando nuevamente. Entonces, hermanos, Jesús está hablando aquí. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Se fijan? Pues de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, caray. ¿Cómo? ¿Lo entendieron, hermanos, o no? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que están con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Y cuándo es cuando estamos en la cárcel, hermanos? Cuando no somos libres. ¿Sí? Estamos en una cárcel cuando tú ya no puedes adorar, cuando ya no estás cómodo, cuando tienes algo contra alguien, entonces estás en una cárcel. Amén. Y la importancia, hermanos, la importancia de tener una balanza en nuestra vida espiritual. Porque nosotros creemos, hermanos, que con el hecho de venir, ya adoré, estoy sentado escuchando la palabra, vine a ofrendar, vine a diezmar, pero no es necesario, hermanos, que siempre
en todo momento permitamos que el Espíritu Santo nos haga un escáner en cada uno de nosotros. ¿Sí? Todos, hermanos, podemos estar fallando en algo. No somos iguales y fallamos de diferentes formas. Y debemos de permitirle al Espíritu Santo que Él que Él haga su voluntad, hermanos, en aquellas áreas que necesitamos que el Espíritu Santo obre. Amén. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, de repente nosotros no podemos decir, ay, es que el hermano cayó en esta situación. Yo no hubiera caído. A lo mejor es cierto, pero estás cayendo en otra área. ¿Sí? Amén. Entonces, hermanos, tenemos que permitir que nosotros podamos escuchar, porque la única manera, hermanos, que Dios va a provocar en nosotros el que haga su voluntad es cuando nosotros escudriñamos su palabra. Amén. Cuando nosotros queramos, hermanos, tomar decisiones, cuando nosotros queramos hacer algo, cuando nosotros queramos hablar, ¿cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos defendido y nos arrepentimos? Porque no eran las formas de hacerlo. ¿Sí? Aunque tu defensa haya sido cierta, aunque pero no era el momento y no era así. Nosotros tenemos que esperar, hermanos, siempre el tiempo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra es clara. Nosotros no podemos estar enojados con las personas. No podemos decirle, dice, que palabras ofensivas a tu hermano. Amén. Dice la palabra que tenemos que estar en paz con todos. ¿Sí? Tenemos que estar en paz con todos. Y si nosotros seguimos leyendo, hermanos, aquí en el 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No adulteró con el cuerpo, adulteró con su corazón. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios habla de esa manera tan fuerte? Porque Él está cuidando, quiere que cuidemos nuestro corazón. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque para poder adulterar con una persona físicamente, ya hay algo en tu corazón primero. ¿Sí? Ya hubo una atracción, ya hubo una plática, ya hubo ya interactuaste con la persona, y el Señor siempre quiere que se evite eso. Si ya hay algo, una alerta, entonces el Señor por eso dice, si tú ya miraste a una mujer indebidamente, haz de cuenta que ya adulteraste con ella en tu corazón. ¿Se fijan, hermanos, cómo si nosotros reflexionamos en la palabra, Dios tiene todo el cuidado que nosotros caminemos correctamente? Amén. ¿Se fijan? Porque para mí esto es que está cuidando el corazón del hombre. ¿Sí? ¿Ya hay algo? Nosotros somos personas y somos humanos, hermanos, y tenemos que estar bien alertas. ¿Sí? En cuando nosotros tenemos que marcar una línea. Amén. Y no cruzar, hermanos, esas líneas peligrosas de adulterio, de fornicación. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere, hermanos? Cuidar a sus hijos, porque Él conoce el corazón del hombre. Amén. Y yo, hermanos, créanme que si no lo hago a propósito, créanme que yo pues me muevo a veces en la calle, voy en la calle y yo puedo observar la mirada de los hombres, donde va una mujer pues guapa y ni siquiera la disimulan, ¿verdad? Pasan y hasta se voltean y ya le siguen caminando, ¿verdad? ¿Quién es el único, hermanos, que puede hacer eso en el corazón del hombre? Dios. Amén. Es Dios, hermanos. Entonces,
Por eso, hermanos, yo le puse este tema que es a la manera de Dios, no es a nuestra manera. Porque si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, entonces, ¿cuántos hombres, hermanos, han adulterado en su corazón? Porque lo hacen a su manera. Amén. ¿Cuál es muchas veces, hermanos, miren, sé que la mujer dice que nosotros nos vistamos como honrosamente, ¿sí? Por eso como mujeres tenemos una gran responsabilidad. Si al hombre le está diciendo que si mira a la mujer con una intención ya indebida, ya pecó ya adulteró en su corazón, entonces nosotras como mujeres, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Vestirnos honrosamente, no provocando, hermanos, a ningún hombre. Si tú vistes honrosamente y el hombre te está viendo con otros ojos, ya no tienes tú ninguna culpa. Amén. Porque muchas veces yo puedo enfocarme, hermanos, en esto. Puedo enfocarme en que el hombre adulteró, pero ¿por qué adulteró? ¿Sí? Si también nosotras no estamos cuidando nuestra manera de vestir. ¿Sí? Entonces nosotros también tenemos que cuidar. Ahora, hermanos, yo como mujer, ¿cuál es mi responsabilidad? Ayúdame, Señor. Amén. Yo siempre he dicho, mujeres, véanse en un espejo. Y si tienes un espejo completo, mejor. Agáchate, vete, mírate, analízate cómo sales a la calle. ¿Sí? Y si el hombre, hermano, sabe que tiene una debilidad, ¿a dónde tiene que acudir? ¿Quién es el que va a provocar hacer la voluntad? Dios. Pero el hombre tiene que reconocer, tengo esta debilidad, ¿por qué, hermanos? Porque si Dios por algo lo está aquí, está escrito, ¿sí? Porque el hombre es por vista. Por algo lo escribió el Señor. Entonces, si el hombre tiene esa debilidad, ¿a quién tiene que acudir? A Dios. Porque esa es la manera de Dios. Y dice que Dios es el que va a provocar, el que va a hacer que ponga en nosotros el deseo, el anhelo de hacer su perfecta voluntad, que es agradable y que es perfecta. ¿Sí? Y estamos viendo, hermanos, son simplemente ejemplos. Yo les decía, tenemos cada uno de nosotros áreas donde el Espíritu Santo sigue trabajando, ¿sí? Y que yo necesito entregárselas al Señor. ¿Para qué, hermanos? Por eso, si ustedes se fijan, hermanos, seguimos constantemente fallando muchas veces en lo mismo. Y muchas veces, hermanos, en lo que más fallamos es en nuestro carácter. Es en nuestro carácter. Amén. Pero le estamos dando la oportunidad al Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente venimos arrastrando con culturas y tradiciones de nuestro hogar. ¿Sí? Si viene un hombre, hermano, y es gritón, no se le va a quitar lo gritón de la noche a la mañana. Amén. Si viene, ¿cómo viene? ¿Con qué cultura viene? Con malas palabras, es mentiroso, es blasfemo. ¿Cómo viene? ¿Cómo venimos, hermanos? Y si ustedes se fijan, Dios empieza ¿a qué? A transformarnos. Dios empieza ¿a qué? A provocar que hagamos su perfecta voluntad. Amén. Él nos empieza a purificar, nos empieza a cambiar, hermanos. Realmente Dios empieza a hacer una obra maravillosa en nuestra vida. Pero, hermanos, si nos analizamos, muchas veces seguimos con cosas que no permitimos que el Espíritu Santo haga en nosotros. Amén. Si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo, no va a provocar, hermanos. Tiene que haber un anhelo. Amén. Yo me gozaba, hermanos, en los testimonios escuchando del hambre, hermanos, que puedo ver en estar sentado y tener esa hambre de escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Porque se nos puede hacer una cultura, se nos puede hacer una costumbre.
Sí, simplemente es miércoles voy a la iglesia, es domingo voy a la iglesia, pero ya no está esa hambre, esa pasión, ese deseo, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, de estar aquí, pero por amor, amén, por el Señor. Y si se fijan, hermanos, siempre de repente se pone el ejemplo del matrimonio, porque era un deseo verte con esa persona, anhelabas estar con ella, disfrutabas cada segundo. Ya iban a comer, iban al cine, platicaban, se les pasaba el tiempo y tenías tiempo. Y a veces no lo tenías, pero te lo dabas. Pero ¿qué pasa, hermanos, en nuestro caminar? ¿Qué pasa? Algo sucede. Algo sucedió en el matrimonio que empezó a menguar. Algo sucede en nuestro caminar, hermanos, que empezamos a menguar en ese amor por Jesús. Por eso siempre he dicho, hermanos, que mi héroe favorito es Jesús, porque Él no menguó para nada en su venida aquí en la tierra, en su objetivo y en su propósito. Si yo, hermanos, puedo decir una palabra en el propósito de Jesús en la tierra, es amor. Lo puedo resumir en esa palabra, porque fueron circunstancias en las que nuestro Maestro, nuestro Salvador, padeció, sufrió, pero siempre hubo amor en Jesús hacia nosotros. Y nosotros, hermanos, de repente, nuestro caminar en Jesús, hermanos, ha menguado. Si podemos analizar por qué. Aquí, hermanos, qué hermoso, hermanos, y yo sé, hermanos, que siempre la palabra de Dios nos desafía. Amén. Y qué hermoso, hermanos, el escuchar testificar que tienen hambre de la oración. Yo me gozo, hermanos, porque el orar es orar con tu Rey, con tu Salvador. Amén. Con aquel el que pelea tus batallas, con aquel que te levanta, con aquel que te anima, con aquel que te sustenta, con aquel que te provee, con aquel que te sana. Pero de repente, si ustedes se fijan, no hay realmente una intimidad. Y nosotros, hermanos, estamos en un mundo, en un sistema donde sí tenemos tiempo. Tenemos tiempo de estudiar, de trabajar, de hacer nuestros quehaceres, nuestros deberes, pero no tenemos tiempo para tener con el Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es, hermanos, mi anhelo en esta enseñanza? Que Él provoque en nosotros su buena voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En mi caminar, en mi proceso, en todo lo que yo pueda vivir en este camino maravilloso, ¿cuál es su buena voluntad? Aquí está, hermanos. Su palabra es la que siempre nos va a enseñar. Su palabra nos va a desafiar. Amén. A veces no es fácil. No es fácil, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Pero crean, hermanos, que siempre hay una garantía. ¿Ustedes creen, hermanos, que la buena voluntad de Dios fue fácil para Job? No. Pero ¿cuál fue su final? Yo siempre, hermanos, veo hombres cómo terminaron, hermanos. ¿Cómo terminaron, hermanos? Que dieron su vida por Jesucristo. Pero ¿cuál fue su siguiente? ¿Qué pasó, hermanos?
con estos hombres que dieron la vida por Jesús. Cuando abran sus ojos, hermanos, va a iniciar su verdadera vida. Esta no es la verdadera vida. Esta es una vida pasajera, donde dice que el reino de los cielos vino aquí. Amén. Y tú y yo podemos disfrutar, hermanos, de ese reino. Amén. Que está establecido por Dios. Lo podemos disfrutar, hermanos, porque no es lo mismo nuestra vida pasada a la vida que tenemos ahora en Cristo. No es la misma. Amén. Aunque tengamos pruebas, luchas, dificultades, no se compara la vida con Cristo y la vida sin Cristo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos. Tenemos, hermanos, que pedirle realmente a Dios que Él provoque en nosotros la buena voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Que nosotros podamos caminar, hermanos, diferente. Yo les recomiendo, hermanos, la película Punta de Lanza. Una película, hermanos, que yo me gozaba con ella. Yo les he platicado, hermanos, que son unos misioneros que van con nativos, van a una selva. Y, hermanos, esos nativos matan a esos misioneros. La quiero sintetizar. ¿Cómo se dice? Sintetizar. Y uno de los misioneros tenía un hijo pequeño y él crece y él va a ese lugar donde ya había entrado el evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se dieron por vencidos. Murieron misioneros, pero mandaron a más. Pero uno de ellos se acerca con ese adulto ya no era un niño, era un adulto, y lo llama y le dice: ven. Y dice que él lo lleva, hermanos, a un lugar donde empieza a desenterrar cosas de la avioneta. Y está la foto del niño con su papá. Y él le decía que si él era ese niño. Y él le decía sí. Y ese hombre decía que él había participado en la muerte de los misioneros. Empiezan a dialogar, hermanos, pero una de las cosas, hermanos, que me hicieron llorar era que dice que cuando ellos estaban matando a los misioneros, le dice: vinieron guerreros y se los llevaron. Ay, hermano, yo me gozo porque Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice que él vio los cielos abiertos. Amén. O sea, son hombres, hermanos, que realmente Dios provoca la buena voluntad, hermanos, su buena voluntad. Porque parece, hermanos, que no es su buena voluntad, pero es su buena voluntad que se predique el evangelio. Amén. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que muchas veces perdemos el tiempo, porque hay mucha necesidad, hermanos. Las almas se están perdiendo. A cada segundo se pierden almas. A cada segundo nosotros no vamos a cambiar lo que ya está establecido, las señales. ¿Cuáles serán las señales? Principios de dolores, guerras, pestes. Veamos las noticias: inundaciones, nuevas enfermedades, cuántas cosas están sucediendo, terremotos, tsunamis. Amén. Hermanos, nosotros no vamos a detener las señales que se tienen que ver. Amén. Pero sí podemos nosotros predicar de Cristo y que la gente que muera, hermanos, se muera con Cristo. Amén. Tú y yo podemos hacer eso. Entonces, hermanos, pidámosle en esta tarde: Señor, provoca en mí tu buena voluntad. Dice, hermanos, en el 5:38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala
déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿quién está hablando, hermanos? Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. No suena como lógico, ¿verdad? Suena como disparatado, hermanos. Pero si tú te fijas, ¿qué quiere Dios, hermanos? Cuidar tu corazón. Si alguien te maldice, hermanos, dice tú bendícelo. Si alguien te odia, tú ámalo. Ora. Dice la palabra, vence con el bien el mal. Y créame, hermanos, que a mí me ha pasado en mis oraciones y digo sus nombres. La persona lo bendigo, el nombre de la persona lo bendigo, el nombre de la persona lo bendigo. ¿Por qué, hermanos? Porque miren, nosotros muchas veces queremos la palabra a nuestro favor, ¿sí? ¿Y cuál es, hermanos? Nos encanta muchas veces decir, mía es la venganza, dice el Señor. Cuidado si toca a uno de sus pequeñitos, amén. Pero te has puesto a pensar que se te puede voltear la palabra a ti, porque tú la estás tomando a tu favor, pero quien conoce el corazón es Dios, amén. Y nosotros no estamos como juez. Realmente, hermanos, lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Pero con el hecho de que tú bendigas, tienes que entender que tú estás sano, que tú estás sano en tu corazón al momento de bendecir a las personas. Amén. Porque, hermanos, yo me he puesto a pensar y yo de repente veo textos que realmente son ciertos, porque dice que el Señor pelea por nosotros. Amén. Y que suya es la venganza. Pero ¿qué va a pasar cuando yo me equivoque? ¿Qué va a pasar cuando yo esté del otro lado? Ya no nos va a gustar, hermanos. Por eso el Señor nos invita a que nosotros oremos por nuestros enemigos, que nosotros los bendingamos. ¿Es correcto? Hay que bendecirlos, pues, ¿verdad? Pensé que dije una palabra mal. Entonces, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo? ¡Wow! ¿Quiero ser hijo de Dios? ¿Realmente soy un hijo de Dios? Entonces estoy bendiciendo. Entonces estoy orando para bien. A mí no me corresponde lo que vaya a pasar en cada una de nuestras vidas, hermanos. Amén. Lo que tengo que entender, hermanos, que si yo maldigo, va a haber consecuencias sobre mi vida. Amén. Entonces yo prefiero bendecir. Tenemos que bendecir. Entonces dice, ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? Qué fácil, ¿no? Amo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, amén, a mi tío, a mi primo. Ay, pero el hermanito que ese no lo soporto. No, es que no.
Si supiera la iglesia lo que me hizo, no le hablaran. Dice que qué recompensa tenemos, hermano, si amamos a los que nos aman. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Acaso el mundo no hace lo mismo? Entonces nosotros no somos del mundo, ¿sí? Estamos, pero no somos. Somos hijos de un rey y nos tenemos que comportar como tal. Amén. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer ¿qué? La diferencia. Sigamos leyendo, hermanos. Le dije que iba a ser palabra de Dios. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Se fijan, hermanos? Cómo el Señor, ay Dios mío, cómo a lo mejor, hermanos, a veces lo entiendo y no sé cómo explicarlo. ¿Cómo explicarles, hermanos, que la palabra de Dios nos quiere cuidar en nuestro corazón? Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque de repente si yo hago algo, amén, y si yo hice algo bueno hacia una persona, ¿por qué quiero que lo sepan los demás? Porque ahí ya va a haber ego, ¿sí? Y Dios es lo que quiere cuidar de nosotros. Amén. Si la persona lo dice, hermanos, ay, me bendijo, ay, me dio una ofrenda, eso es distinto. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas está glorificando a Dios a través de tu vida. Amén. Que no lo hagamos, hermanos, dice, lo que hace tu derecha, no lo sepa tu izquierda. Que todo lo que hagamos, hermanos, lo hagamos por amor al Señor, por dirección de Dios. Amén. El Señor te dirigió que bendigas a una persona, entonces hazlo, pero en lo secreto. Dice, hermanos, que no seamos como hipócritas. ¿Por qué? Cuidemos nuestro corazón, hermanos. Amén. Cuidemos. En una ocasión, hermanos, yo escuchaba algo. Una persona estaba halagando a otra y le decía, tú brillas en el altar. Y la persona se quedó callada y a mí eso me estremeció. ¿Por qué, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado de que tú puedas provocar, hermanos, a que un hombre de Dios empiece a sentirse. Amén. Todo lo que nosotros podamos hacer, que nuestro Dios sea glorificado. Todo. Puse mis manos en el enfermo, sanaron, gloria a Dios. Amén. Oré por el endemoniado y fue libre, gloria a Dios. Amén. Con nuestra vida, hermanos, podemos glorificar a Dios. Amén. Con nuestra vida glorifiquemos a nuestro Dios. Aquí, hermanos, estoy en el 6:14 de Mateo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué dice, hermanos? Si perdono
a los hombres sus ofensas. ¿Sí? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque, hermanos, es bien chido, dijeran, a ver si no en las redes sociales decir, ay, la pastora. Venir, hermanos, al altar, venir o aún en la alabanza, el Señor te está limpiando, le estás pidiendo perdón. Qué padre, hermanos, qué hermoso es nuestro Dios, que conoce nuestro corazón, que conoce las intenciones, que sabe que no nos estamos burlando de Él en el pecado, ¿verdad? Porque ya cuando nosotros decimos de repente, peco, me perdona, peco, me perdona, Dios no puede ser burlado, hermanos. Pero cuando vienes humillado y realmente arrepentido, dice que el Señor no desprecia. Amén. Pero nosotros, hermanos, nosotros ofendemos a Dios cuántas veces durante el día. Amén. Y es necesario que nos lave nuestros pies y que nos esté santificando. Y estamos, Señor, volví a fallar en esta área, perdóname. Y estamos, hermanos, y de repente nos sentimos tan importantes que no lo perdono. Me hizo mucho daño. Pero ¿qué dice? Si tú perdonas las ofensas, Dios también te perdonará las tuyas. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo. ¿Se está gozando? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermanos, si tú no tienes la capacidad de perdonar a alguien, no puedes venir a pedirle perdón a Dios. Y es correcto decir, Señor, me está costando, pero ¿cuál es, hermanos? Ayúdame. Te necesito en estos momentos, porque Dios está viendo tu sinceridad, pero pon tú, Señor. Amén. Y yo te recomiendo, hermanos, que siempre veas la vida de Jesús. Amén. A mí la vida de Jesús me ha cambiado mis posturas. Porque de repente te enojas, de repente no puedes hacer ciertas cosas o te cuesta hacer ciertas cosas, pero siempre puedo irme a la cruz. Siempre me voy a la cruz. Siempre. Porque no hay nada, hermanos, que se compare a lo que Él padeció. Te traicionan, Él fue traicionado. Amén. Amén. Pero siempre me hago yo las preguntas, ¿ya te bofetearon? ¿Ya te latigaron? Y empiezo, Señor, esto que me está pasando no es nada. No es nada. Amén. Quítame el orgullo, la arrogancia. Por eso les digo, tal vez tan importante nos sentimos de no perdonar. Cuando sus primeras palabras en la cruz, ¿cuáles fueron? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de todo lo que Él padeció, de todo lo que sufrió. Por eso, hermanos, dicen que la palabra amor no es una palabra, es una persona. Y esa persona es Jesús. Y en esa persona tenemos que pensar siempre en las circunstancias que nosotros podamos pasar, atravesar, hermanos, que sea esa palabra, hermanos, Jesucristo, realmente tiene que estar sellado aquí en nuestro corazón, porque nada de lo que podamos padecer, nada, hermanos, puede provocar a un desánimo, provocar a rendirnos, amén, provocar a odiar. Amén. Dice que
Él tiene que venir a provocar en nosotros su perfecta voluntad. Que sea Él el que venga a provocar, hermanos, el amor, el perdón, la perseverancia, la pasión. Que Él venga, hermanos, el deseo de orar, de escudriñar, de pelear, hermanos, en este camino que no es fácil. No es fácil, hermanos, pero si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Muchas veces, hermanos, se puede admirar una persona que le apasiona un deporte. ¿Sí? Nosotros vemos el resultado, no el proceso. Tú en las Olimpiadas puedes ver una gimnasta dar vueltas, dar giros, que eso, ay Dios mío, sorprendente lo que hace con un cuerpo. Amén. Pero vemos el resultado, no el proceso. Amén. En cualquier deporte que lo pongamos, hermanos, vemos el resultado. Pero vemos, hermanos, hombres que en el proceso fueron apasionados. Que no fue fácil. Fue tiempo, fue esfuerzo, fue llanto, fue escasez, fue muchas cosas tuvieron que atravesar para poder lograr el resultado. Amén. Y no se dieron por vencidos. Estaba viendo una gimnasta que al momento de hacer su rutina se lastimó un tobillo. Y ella le dijo a su entrenador, déjame participar. Y el entrenador dijo, no puedes participar así, quiero participar. Y dice que la dejó su entrenador y hizo nuevamente lo que le tocaba a ella. Y cayó, hermanos, casi con un pie, ya que caen así, cayó así con el pie. Y ella le decía a su entrenador, es que voy a soportar solamente un momento de dolor, pero la gloria será para siempre. Ella expresó esa forma. Hermanos, el hombre común que no teme a Dios tiene pasión en sus objetivos y en sus sueños. ¿Por qué no le pedimos a Dios que provoque pasión, amor, deseo, hambre para buscarlo, para amarlo, hermanos, para que se venga lo que venga, hermanos, se atraviese lo que se atraviese, nada nos detenga, que sigamos adelante, que sigamos firmes? Si Él, hermanos, no se dio por vencido, ¿qué dice las Escrituras? Dice, yo ya vencí al mundo, yo ya lo vencí. Jesús dice, yo ya vencí a Satanás, yo ya te lo puse bajo tus pies. Amén. Solamente tenemos que creer, tenemos que seguir adelante. Amén. Permitamos, hermanos, que Él provoque en nosotros ese amor, esa pasión, porque es hermoso, hermanos, tú y yo tener procesos, pero tener resultados. A lo mejor, hermanos, vamos a llorar, no sé, hermanos, lo que Dios va a permitir en nuestra vida, pero hay resultados, hay garantía, hermanos, que Dios está con nosotros. Que no sea nuestra manera. No enfrentemos, hermanos, al enemigo a nuestra manera. No enfrentes tu prueba a tu manera. No enfrentes tus circunstancias a tu manera. Porque entonces, hermano, va a ser muy difícil. Tiene que ser a la manera de Dios. Amén, porque ahí tenemos garantía. Amén. Dice, hermanos, permítame. Dice en el 7, hermanos, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Se acuerdan que les comentaba, hermanos? Nosotros podemos, hermanos, llevar al Señor nuestra circunstancia. Vamos a poner un ejemplo.
yo fui lastimada y dice que lo lleve a mi juez. Señor, me hicieron esto, mira, esto. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es, ¿qué propósito quieres tú? ¿Venganza? ¿Venganza? ¿Restauración? Porque por eso le digo, ¿cómo vamos ante el juez? Yo te voy a hacer una pregunta, porque puse un ejemplo. Cuando tú lastimas, ¿vas de la misma forma con el juez? Están en ambas partes. Amén. Amén. Pero ahorita mi punto es, te lastimaron, ¿sí? Pero la pregunta es, cuando yo lastimé, ¿estoy en la misma postura con el juez? No, nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Ya no es igual. Por eso dice la Escritura, hermanos, es muy clara: no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿sí? Porque yo puedo ir ante el juez, ¿sí? Te lastimaron a ti, pero el juez puede decirme, a ver, pero tú estás fallando acá. Entonces por eso dice, no juzguéis para no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿O por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y aquí, hermanos, me quiero detener. Si esta persona es real y está yendo ante el juez, le está diciendo que tiene una paja en el ojo, el Dios. Pero el Señor le dice, pero tú tienes una viga. O sea, tú vas al juez muchas veces cuando estamos peores nosotros, ¿sí? Por eso dice, el juez sabiéndolo todo, tú vienes, a ver, quieres que le saque la paja. Tú estás viniendo a mí, pero tú traes una viga. Por eso, pues, ¿no quieres juzgar? Entonces mejor no te conviene, no nos conviene, hermanos, irnos a ir haciéndonos víctimas con el Señor cuando el Señor sabe todas las cosas. Amén. Entonces tenemos que, por eso dice, con la misma vara que estás midiendo vas a ser medido, ¿sí? Y por eso está el ejemplo, tú quieres sacar la paja cuando tú traes una viga. Entonces, hermanos, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo. No, eso no es. Ahí, ya me iba hasta ahí. Y aquí viene, hermanos, y quiero ya casi terminar con esto. En el 7:12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Quiero terminar con esto, hermanos. Todo lo que nosotros anhelamos que los demás hagan, hay que hacerlo nosotros. Si nosotros pensáramos así, hermanos, cambiaríamos muchas cosas. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí les gustaría que alguien los maldijera? Entonces, yo no voy a maldecir. ¿Cuántos de aquí les gustaría que los odiaran? Yo no, entonces yo tampoco puedo odiar. ¿Sí? ¿Cuántos les gustaría que los despreciaran? Entonces no debo de despreciar. Porque dice que si tú quieres,
Todo lo que quieras que los demás hagan contigo, hazlo tú. Amén. Y yo termino con esto, hermanos. Que no sea la voluntad, que no sea nuestra manera, sino la manera de Dios. Amén. Ponte de pie en esta tarde, noche. Buenos días, mi nombre es Araceli. En la Congregación de Cielos Abiertos tenemos una invitación para ti. Los días miércoles a las 5 de la tarde te esperamos en nuestro servicio y los días domingo desde las 10 de la mañana estaremos aquí para recibirte con un fuerte abrazo en nuestra Congregación de Cielos Abiertos. No te pierdas nuestro servicio.